Descubramos juntas la verdad bíblica para la mujer en tu podcast Mujer Diseño Original. Hola, damos de nuevo la bienvenida al podcast Mujer Diseño Original. Hoy continuamos hablando acerca de la manera como Dios nos ha creado como mujeres y de nuevo está con nosotros Noemí. Noemí, bienvenida, qué rico tenerte otra vez con nosotros aquí. Igualmente una bendición estar con ustedes. Bueno, Noemí, la semana pasada, o en el episodio anterior, estuvimos hablando un poco acerca de cómo es el Espíritu Santo el que verdaderamente nos capacita para nosotros poder ejercer esta labor como madres o como mujeres en nuestros hogares. Y también estuvimos hablando un poco al finalizar el episodio de cómo nosotras mismas como mujeres debemos tener un vasto conocimiento de la palabra de Dios para nosotras mismas hablarnos en esos momentos en los que nuestros pensamientos empiezan a ir por otro lado, que no están de acuerdo a lo que dice la palabra. Entonces, tú nos aconsejabas, por ejemplo, poner versículos bíblicos donde podamos recordar lo que dice la palabra de Dios. Ese es un muy buen consejo. Y yo creo que hoy en día es mucho más relevante esto porque tenemos mucho ruido a nuestro alrededor. Tenemos muchas voces que nos están queriendo decir cómo es ser mujer, cómo es ser madre, y creo que tenemos que regresar a la palabra. Y precisamente hoy vamos a hablar de eso. Quiero comenzar preguntándote, Noemí, ¿cuál crees para ti como mujer durante todos estos años en el hogar? ¿Cuál ha sido ese pensamiento o esa voz de afuera? ¿Qué es lo que más ruido ha causado en ti al momento de llegar al diseño original o de vivir el diseño original de Dios en tu vida como mujer? Yo creo que una palabra que lo resume es orgullo. En mi concupiscencia, la tendencia es esa, el, el creer que merecemos, el creer que si nos esforzamos y Dios abrió puertas, eh, merecemos tener, ser y lograr. Y es porque a nuestro alrededor se le da tanta importancia a lograr, a parecer, a tener. Y cuando eso no se logra, la carne se duele, es difícil. Y mi tendencia es esa, ¿no? Al sentir que yo soy o soy de alguna manera por mi cuenta, sin Dios. Y duele ver que yo no tengo o yo no puedo. Y en un punto Dios tuvo que llevarme a morir a mí misma en el aspecto económico. Tuvo que mostrarnos que Él es nuestro proveedor y no nosotros mismos. Así es. Yo creo que como mujeres hemos aceptado, hemos venido aceptando los últimos años algunas ideas que definitivamente no están de acuerdo con la palabra de Dios, pero están muy impregnadas en la cultura en la que estamos ahora viviendo. Y son ideas que constantemente se nos repiten en lo que vemos, en las noticias, en los lugares que frecuentamos, en las relaciones que mantenemos a nuestro alrededor, porque muchas veces nuestras amigas o conocidas tienen ese tipo de ideas y nosotros estamos recibiendo constantemente esas ideas. Y quiero referirme específicamente al tema del feminismo, que es una corriente que se ha venido reforzando en los últimos años y ha logrado acaparar bastante el pensamiento de las mujeres hoy en día. Entonces, ¿por qué crees, Noemí? Es una duda que a mí me ha surgido porque cuando tú escuchas o lees acerca del pensamiento feminista, como piensan algunas feministas,
Creo que son muchas ideas atractivas que pueden capturar a muchas mujeres, pero a mí me surge la duda por qué tantas mujeres cristianas somos tan propensas también a caer en este tipo de ideas. ¿Por qué crees que hoy en día dentro de las iglesias cristianas hay tantas mujeres que incluso se declaran abiertamente feministas? Bueno, yo creo que hay un engaño. Hablábamos de que el enemigo redefine los términos como una herramienta para confundir. Y me refiero a términos literalmente hablando del idioma. Y cuando muchas veces la palabra feminismo, que originalmente significaba para el mundo o para la cultura defender a la mujer, porque sí había un abuso, había un extremo, entonces el enemigo aprovechó que era un término bien aceptado, bien visto y que implicaba cierta justicia. Sin embargo, lo que hoy significa feminismo no tiene nada que ver con los motivos originales de la cultura. Y eso, ese proceso de normalizar esa palabra, esa redefinición, que no es bíblica, hizo que la cultura lo vea con buenos ojos. Cuando la iglesia no enseña la palabra y cuando la mujer no está cimentada en la palabra que es nuestra roca, que es Jesús mismo, es entonces fácilmente llevada por todo viento de doctrina. Al principio lo decías, si no estamos en la palabra, si no estamos permaneciendo en ella, entonces viene el engaño, como con Eva. Eva tenía de primera mano la palabra de Dios. Ella lo conocía y vivía en el mejor lugar sin ninguna preocupación, sin pecado. Y sin embargo, no le creyó a Dios. Entonces, vemos ahí un patrón en donde nuestra naturaleza tiende a no confiar en Dios. Y yo creo que la manera en que podemos contrarrestar ese engaño de las redefiniciones aumentando nuestro conocimiento de Dios a través de la palabra. Entre más lo conocemos, más confiamos en Él. Entre menos sabemos de sus atributos, de lo que ha hecho en nuestras vidas y de lo que ha hecho en la historia, entonces no sabemos en quién estamos creyendo y fácilmente podemos dudar. Hay un versículo que quisiera usar que es muy ilustrativo de este tema, que dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre de las Luces, no proviene de Dios. Son bien claros. Deseos de la carne es darle importancia a los sentimientos. Y creo que ha sido algo que ha permeado fuerte en la iglesia. Cuando antes la verdad y la razón eran lo que prevalecía en la cultura, ahora las sensaciones son ley. Y esto es algo tan sensual. Eso es andar en la carne, precisamente lo que la palabra de Dios dice. Y la sensualidad es escuchar a nuestro corazón. Y escuchar a nuestro corazón son las peores arenas movedizas que pueda haber, porque el corazón es engañoso. Si algo tenemos que enfocarnos a cuidar es que nuestro corazón nos va a engañar. Entonces es la vanagloria de la vida, la, la concupiscencia o la arrogancia de los ojos y la soberbia de la vida. Entonces esas tres cosas son engaños. Es muy importante lo que tú dices, Noemí, respecto al permanecer en la palabra, porque precisamente ese es nuestro problema. Cuando nosotros no tenemos claro qué es lo que dice Dios respecto a ciertas ideas, entonces damos lugar a que esas ideas se instauren en nuestros pensamientos y por eso yo creo que es importante que hoy en este episodio que estamos hablando precisamente o específicamente del feminismo, nosotros podamos contrastar algunas de esas ideas y contrastarlas con lo que dice la palabra. O sea, lo que dice el feminismo por un lado y bueno, vamos a la palabra. ¿Qué dice Dios? Esto lo puede decir un movimiento, lo pueden decir personas muy influyentes,
en el mundo o en su campo, pero vamos a ver qué dice Dios, que es a final de cuentas lo que nos interesa. Y yo quiero empezar, la dinámica va a ser que yo te voy a decir una frase que creo que muchas mujeres lo van a entender porque es lo que constantemente estamos escuchando hoy en día acerca de nuestra labor como mujeres o como madres. Y vamos entonces a ver qué nos dice la palabra. Y quiero empezar por una idea muy que el feminismo está hoy repitiendo en muchas ocasiones y es, o que el feminismo cree, las diferencias entre hombre y mujer causan un problema social. Sí, pues eso es muy, muy fácil de creer porque hemos visto la obra del enemigo haciendo que haya una tensión, haciendo que haya una injusticia, y eso es real. Entonces, siempre el enemigo lo que va a hacer es que va a usar una pseudo verdad. Si bien por el pecado vino esta maldición de que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, pero no es el diseño original. Esa fue consecuencia de nuestra decisión, pero eso no necesariamente tiene que ser de esa manera, no es realmente una buena excusa, más bien es una pseudo verdad. Entonces, cuando hay algo de verdad, es muy fácil para el enemigo que uno lo crea. Sinceramente, yo creo que las diferencias son, siempre enriquecen. Las diferencias son complementarias en este caso porque el diseño original es así. Si bien no estamos exentos de tensión, pero no, ese no es el problema. El problema no son las diferencias, el problema está en el corazón del hombre. Sí, Noemí, yo creo que uno de los problemas de las ideas feministas es que están buscando algo que no es posible darse debido a nuestro diseño original. El feminismo busca igualdad, pero busca una igualdad en todos los sentidos cuando hombres y mujeres no pueden ser iguales de ninguna manera. No va a pasar, no ha pasado antes, no está pasando ahora y no pasará, porque fuimos diseñados precisamente de una manera completamente diferente para poder complementarnos y para cumplir cada uno un rol que es el que cuando cada uno cumple ese rol para el que fue diseñado es cuando se crea esa unidad perfecta de la familia. Entonces, cuando yo escucho este tema de las diferencias entre hombres y mujeres y la manera como el movimiento feminista ha querido acabar con esas diferencias, yo creo que yo pienso como en personas tratando de luchar, no sé, en contra del viento, como haciendo algo que definitivamente no se va a poder lograr. Y hoy en día ya hemos visto bastantes personas que se han pronunciado. Justamente hace poco escuchaba un documental donde en los países nórdicos, que es por ejemplo Suecia, Finlandia, Dinamarca, que son los países que empezaron a incluir sus políticas feministas desde hace muchos años atrás, la mayoría de personas se siguen preguntando, pero ¿por qué las mujeres siguen prefiriendo estar en el hogar? ¿Pero por qué las mujeres siguen buscando cierto tipo de labores que implica cuidado de otras personas? ¿Por qué siguen escogiendo estudiar, por ejemplo, enfermería o cualquier otra educación cuando son carreras que siempre es como de mucho servicio a los demás? Y cada vez las políticas buscan más y más que la mujer salga de ahí y entre a otro tipo de campos, por ejemplo, que el campo de la informática, que el campo de la tecnología. Y en ese documental se seguían preguntando, iban y preguntaban a un montón de expertos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué si le estamos dando todo a las mujeres para que entren a otros campos, por qué ellas siguen prefiriendo eso? Entonces me causaba un poco de risa también porque las personas, los expertos que respondían, decían como,
daban sus motivos, ¿cierto? Daban, no, es que todavía hay una brecha, no, es que todavía el pensamiento, pero decían, no, no es eso, es nuestro diseño. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que es una lucha perdida, es querer capturar el viento, porque realmente cuando uno quiere reinventar la, la rueda, cuando uno quiere establecer sus propios términos, se va a encontrar al final con la desgracia. Yo te quiero platicar que hubo un documental de la BBC muy interesante en donde una mujer exitosa, ejecutiva de Inglaterra, buscaba sentido para la vida. Ella no había querido ser madre, había sido muy exitosa en su carrera, tenía mucho dinero, vivía con su esposo, pero los dos ya no encontraban sentido. Entonces ella se inscribió en un programa que iban a tribus aborígenes en África y ellos tenían mucho sentido. Esas tribus vivían en comunidad y no tenían ni lo básico, o sea, ellos vivían al día, en contraste con ella que era una millonaria de primer mundo. Entonces, ella veía como las mujeres aborígenes tenían tanto sentido de vivir, tenían tanto sentido de comunidad, tenían plenitud y ella no lo podía creer, no podía entender cómo se podía dar eso. Y 3 días vivían allí, pero vivir ahí implicaba un reto grande porque dormían en unas chozas sin ventilación y adentro tenían humo, o sea, tenían fogata, entonces tenían un respiradero, pero todos dormían juntos en la misma habitación, padres con los hijos en el suelo, apilados, y todo este tipo de incomodidades para la civilización nuestra. Sin embargo, esta mujer empezaba a reflexionar y decía, creo que me lamento por la decisión que tuve de nunca ser madre, porque ahora veo que eso fue un gran error, porque lo que encontré aquí le ha dado una explicación a todo lo que mi vida no tiene. Así es. Así es. Y creo que qué bueno que tocas este tema de la maternidad porque sí que tenemos ideas erróneas acerca de la maternidad en el movimiento feminista. Creo que hay un ataque, yo creo que hay un ataque real contra la maternidad y creo que el feminismo se ha encargado de llevar esa bandera, ese ataque en contra de la maternidad. Y por eso quiero que evaluemos otra frase, otra idea que es muy común escuchar hoy en día, y es que la mujer debe ser liberada de su rol de madre y esposa porque es un rol opresivo. Y en esta parte quiero mencionar esa frase que se volvió súper común hoy en día, que prácticamente es un eslogan de las feministas que salen a marchar y a reclamar sus derechos o cuando salen a reclamar acerca de las leyes a favor del aborto. Ellas lo dicen, la maternidad será deseada o no será, hablando en el sentido de que la maternidad es una elección según lo que ellas piensan. ¿Qué piensas de eso, Noemi? Yo lo veo como que todo parte del origen. ¿Cuál es tu convicción? Y de ahí se va a derivar tu vida. Y el origen es, si tú crees que tienes el poder para decidir tu vida y si crees que todo lo que se deriva de de los roles para la mujer y del feminismo es una construcción social, entonces tú vas a decidir tu propio destino. Eso es humanismo y eso está impregnado de filosofías que abundan a nuestro alrededor y son fáciles de absorber. Pero si tú tienes la fe, porque solo por fe se puede entender esto, de creer que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos y que nuestro origen no somos nosotros mismos, sino que Dios nos hizo para Él, pues es un universo de distancia. Entonces tu vida va a derivar de ese origen de otra manera. Creo que es muy peligroso
demasiado peligroso el ser nuestros propios dioses, porque dice que nosotros cuando pensamos la manera que te dije al principio, o la primera manera que te dije de que yo me puedo reinventar, yo estoy siendo mi propio Dios y estoy creando un Dios a mi propia semejanza y eso es muerte en todos los sentidos que se va a ir manifestando poco a poco. Pero cuando reconozco que hay un Dios por encima de mí, le doy la autoridad para Él, porque Él ha hablado y Él ha definido los términos. Y yo decido si respeto sus términos o si vivo conforme a mi criterio. Y qué peligroso es vivir conforme a nuestro criterio, porque todo cabe, cualquier locura cabe ahí. Así es. Recuerdo que una vez estaba participando de un evento donde habían muchas mujeres. Era un evento patrocinado por el gobierno de la ciudad donde yo nací. Era un evento virtual donde se estaba hablando de la maternidad. Hoy en día es uno de los temas preferidos de todo este movimiento progresista. Es uno de los temas que siempre traen a colación cuando se está hablando de mujer, cuando se está hablando de el supuesto empoderamiento, siempre traen a la mesa el tema de la maternidad. Y estaban hablando precisamente de ese enfoque de la maternidad como una elección. Y en ese momento yo pensaba y yo decía, la maternidad sí es una elección, pero no es una elección humana. Y es algo que me gusta a veces decirle a las mujeres, incluso a las mujeres que piensan que ellas pueden decidir cuántos hijos van a tener o que a través de ciertos métodos pueden decir no voy a tener más hijos o quiero tener solo estos, porque yo creo que ha sido algo que se ha normalizado tanto y nosotros de verdad creemos que tenemos el poder de decidir cuántos hijos vamos a tener, pero en realidad no es así, porque es Dios, es Dios el que elige, es el Dios el que te ha elegido a ti, me ha elegido a mí como madre, y es una lección de la cual yo estoy completamente agradecida porque a veces lo veo desde ese punto de vista, yo, Dios, ¿qué viste en mí para elegirme para esta labor tan, perdón, esa labor tan importante? Y cuando yo veo que en el mundo se ve como que es una elección humana, que yo tengo la capacidad de decir si voy a ser mamá o no voy a ser mamá, pienso un poco también como tú lo dices, o sea, qué tan lejos estamos de ver verdaderamente quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿cierto? Qué tan lejos estamos de ver la posición en la que estamos? La posición, o sea, quiénes somos nosotros para creer que verdaderamente tenemos esa capacidad. Entonces, ahorita estamos hablando específicamente de mujeres creyentes, ¿cierto? Que tienen la Biblia y a Dios como su autoridad. Y yo creo que es bueno que también nos evaluemos un poco hasta qué punto verdaderamente estamos aceptando un poco de esa idea. De pronto no estamos de acuerdo con el aborto, no estamos de acuerdo con que se creen este tipo de leyes para aprobar esta práctica, pero a veces creo que sí nos sentimos un poco como con el derecho de decidir si queremos ser mamás o no. Entonces, creo que también una de las ideas que, perdón, que nos han vendido mucho en este tema es que la vulnerabilidad de la mujer es un sinónimo de debilidad, porque la misma palabra nos dice que la mujer fue creada como un vaso frágil, ¿cierto? Y creo que muchas mujeres no hemos entendido completamente qué es ser un vaso frágil, porque hoy en día dicen que ser vulnerable o ser ese vaso frágil es ser débil, y entonces que somos menos valiosas que el hombre o que tenemos menos capacidades que el hombre. ¿Qué nos dice la Biblia respecto a eso, Noemi? Pues ese es uno de los puntos más sensibles
y preferidos del enemigo porque apela directamente a nuestra identidad. Cuando no tenemos clara nuestra identidad, entonces somos muy susceptibles a cualquier crítica o a cualquier condición que intente amenazar esa fragilidad. Yo puedo ver generalmente estos colectivos minoritarios que son tan hiper reactivos a cualquier crítica. No les puedes decir nada porque ya es discurso de odio. Y yo digo, ¿realmente tu identidad está basada en la opinión de los demás? Cuando es tan frágil tu identidad, entonces estás en un grave problema. Y eso es algo que podemos entender de la cultura como algo no, o sea, como algo que se comprende. No es aceptable, pero dices, ok, precisamente están en busca de sentirse con identidad. Pero cuando sí es una desgracia y cuando es muy triste y con mucho riesgo, es que un hijo de Dios tenga ese problema. Porque todo parte de entender que ya somos en Él, que ya no necesitamos buscar aceptación, que ya somos aceptos en el amado. Lo decíamos en la sesión pasada. Y esa sensación de plenitud y de aceptación es la que todos buscamos. Un vacío tan profundo de sentirnos aceptados y de sentir pertenecer es algo muy natural y es algo muy saludable porque te lleva a una búsqueda, te lleva a una necesidad de complemento y lo mejor que uno puede hacer es entender que esto fue diseñado de esa manera para que el diseño original de Dios complemente el vacío que tenemos. Entonces, pues no es de extrañar ni de escandalizarnos, pero sí de saber que la respuesta ya fue dada, que la verdad ya existe y que esa es una persona, que es Jesús. En Jesús podemos encontrar plenitud, abundancia, podemos encontrar seguridad. ¿Tú te acuerdas del pasaje tan importante para este tema del feminismo que es el de la mujer adúltera, la mujer en el pozo? Ella buscaba esa sensación de plenitud, una estabilidad. Vemos cuánta inseguridad trae el no tener claro y definido esa firmeza de convicción en Dios. Y Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y con el que ahora vives no es tu marido. O sea, había una sed. Y él le dijo cuál era la solución, que esa sed que ella tenía no iba a ser saciada con nada, Ajá. pero el agua que él le ofrecía era un agua que para con la que nunca más iba a tener sed. Entonces, esa palabra es muy ilustrativa. Hay una sed en la mujer. Hay problemas fuertes que son reales, problemas de abuso, problemas, cuando uno conoce las historias de las mujeres, las más radicales, las más, ¿cómo se les ha denominado las feminazis a veces? Escucha sus historias. Acá a México vino Sarah Winter, líder en Brasil de las que se desabrochaban la camisa para mostrar los senos y ella fue reclutada y fue muy famosa, muy guapa mujer. Cuando escuchas su historia de vida dices, son mujeres rotas, rotas por dentro, que cualquiera diría enardecido por esa sensación de necesidad de justicia, con el puño hacia arriba, ¿no? Así de reclamo, de decir, me las van a pagar, o sea, ¿dónde estabas tú cuando a mí me abusaron? ¿Dónde estabas tú cuando estos hombres hacían todo esto? Y es que eso es real, el enemigo es real, las puertas del infierno sí están tratando de devorar, pero tan real como eso está la bondad de Dios. Y esa bondad es la que Él está tocando a la puerta. Él está con esa agua de vida diciendo, si quisieras, yo te digo, escoge el camino de bien para que te vaya bien, porque es un Dios bueno. El enemigo nos hace dudar de la bondad de Dios. Qué lindo lo que dices, Noemí, porque de verdad es esa parte de la identidad y esa sed que nosotros tenemos
encontrar eso que nos falta, lo que nos hace llegar, ¿cierto?, a aceptar esto como que esta es nuestra solución, como que eso es lo que verdaderamente nos va a completar. Y por eso es tan importante que nosotros verdaderamente estemos cimentadas en lo que la palabra nos dice. Y, y también cuando hablabas, también pensaba un poco de que a veces es como una trampa que nos ha tendido todo este movimiento porque nos hace ver el enemigo donde no es verdaderamente el enemigo. Se ha puesto al hombre, ¿cierto? Al varón, como si él es el enemigo de la mujer y que él es el causante de todos los problemas de la mujer. Pero si vamos a la palabra, lo que nosotros vemos que es el causante de todo esto es el pecado que abunda en el mundo y que está dentro de nosotros mismos y que está dentro de las mujeres y está dentro de los hombres y eso es lo que nos lleva a que las cosas no funcionen, ¿cierto? No funcionen como Dios las pensó, como Dios las creó en un origen. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a ver en el hombre que él es el enemigo, él es el que tenemos que combatir y él es el que tenemos que acabar, entonces estamos luchando en un plano completamente inútil, o sea, estamos dando una lucha que no va a rendir ningún fruto, ningún resultado. Y claro, el enemigo eso es lo que quiere, que nosotros estemos desenfocados de lo que verdaderamente tenemos que combatir y es ahí donde el pecado sigue abundando, el pecado sigue creciendo y supuestamente las soluciones que la sociedad o que estos movimientos están creando no sirven, no funcionan y cada vez va a ser peor. Pero qué bueno que la misma palabra nos dice también donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, creo que con este texto damos por finalizado este episodio y tenemos algunas otras cosas por hablar del feminismo. Creo que lo vamos a abordar en un segundo episodio porque es un tema que verdaderamente necesitamos tener muy claro porque no solamente somos nosotras como esta generación que está teniendo que batallar, sino que las generaciones que vienen tras nosotras van a tener que dar una lucha mucho más fuerte y nosotras tenemos que prepararlas. ¿Qué dices, Noemi? Así es, tengo tres jovencitas. La más chica ya este año va a ser mayor de edad y las otras dos ya mayores de 20 años. Y ese es el desafío para ellas. Y dejaría sobre el tintero la pregunta, ¿vamos a creerle a Dios o no? Creo que de ahí se deriva todo. Así es, Noemi. Gracias, gracias por este tiempo, gracias por estar atenta y disponible para responder y hablar acerca de estas preguntas. Y nos escuchamos en el próximo episodio, si Dios lo permite. A todas las que escucharon este episodio, muchas gracias. Compártelo con una amiga para la cual pueda ser de bendición y déjanos en los comentarios tus preguntas, dudas y todo lo que quieres que sigamos hablando en este espacio de Mujer Diseño Original. Bendiciones, Noemi.